Me suplicó de rodillas por su vida, rogando perdón porque iba a morir. Javier, arrodillado y llorando a lágrima viva, me imploró. Me resultó detestable que Javier suplicara perdón y luchara por seguir viviendo después de lo que había hecho. Yo solo era una ejecutiva discreta. Sin embargo, me convertí en un monstruo. Y quien me convirtió en ese monstruo fue precisamente Javier. En el momento en que abrí su caja de Pandora, me di cuenta, él ya no era humano. Sus acciones no eran simples infidelidades. Eran algo mucho más allá. Se preguntarán, ¿hasta qué punto, mientras ven el vídeo, un me gusta y un suscribirse? Aquí abajo me darán muchísima fuerza para contar esta historia. Empecemos. Hola, soy Elena Vidal. A principios de mis 40, llevamos 8 años casados, pero aún no tenemos hijos. Alrededor del 4.º año de matrimonio, hablamos de intentar la fecundación in vitro, pero la FIV requiere el compromiso del hombre, así que no podía forzarle. Finalmente, el tema de los hijos se fue diluyendo, y ahora es como un tabú entre nosotros. Así nos convertimos en un matrimonio tranquilo, de solo 2 personas. Javier siempre fue cariñoso y diligente. Hasta hace unos años, me recibía cada mañana con un simple beso al salir yo para el trabajo. Pensaba que él, que siempre me esperaba con la cena preparada, era mi vida entera. Además, era tan atractivo que llamaba la atención de cualquiera que pasara. Y en ese entonces, de verdad, pensaba, esto es la felicidad. Pero últimamente, mi marido me daba la sutil sensación de que algo no iba bien. Esa sensación comenzó hace un año. Al principio, eran cosas muy pequeñas. Antes, cuando Javier llegaba a casa, ni siquiera sabía dónde había dejado el móvil, y a menudo lo buscaba cuando sonaba. Pero, de repente, empezó a llevarlo consigo, incluso en casa, guardado en el bolsillo. En ese momento quise preguntarle, Javier, ¿por qué llevas el teléfono contigo todo el tiempo? Pero me contuve. Por alguna razón, sentí que era mejor no decir nada. Desde entonces, discretamente, continué observando sus movimientos como si nada pasara. Él era periodista antes de casarnos, la mano oculta que pulía incontables guiones y hacía que las emisiones fluyeran, pero al casarse, dejó la pluma y empezó a trabajar como periodista freelance, durante 7 años, aunque su ritmo era menos intenso. Al no llegar los hijos, el vacío y la rutina lo consumieron. Finalmente, hace un año, volvió a la emisora con un contrato más formal. Es comprensible que tenga más llamadas al volver al trabajo, pero no hasta el punto de llevar el teléfono pegado al cuerpo como un imán. Esa pequeña duda que empezó entonces, no me abandonaba. Unos días después, al volver del trabajo, vi a Javier sentado en el salón, sobresaltarse y esconder rápidamente el móvil a su espalda. ¿Qué haces?, le pregunté sonriendo. Pero él respondió con un nerviosismo forzado. Ah. Nada, solo estaba chateando con un amigo, nada importante, pero la expresión que cruzó fugazmente su rostro fue, sin duda, miedo. No se me escapó. Esa noche, mi marido durmió dándome la espalda, algo inusual. En ese momento, sentí que algo me oprimía el pecho. ¿Qué era esta sensación? Parecía que mi respiración se agitaba. Me resultaba ajeno a él. Días después, mientras cenábamos como de costumbre, el móvil de Javier se iluminó. Vi la pantalla por casualidad. Un fragmento del mensaje. Espero que hayas llegado bien. Hoy también ha sido maravilloso. El nombre del remitente no estaba guardado. Solo el número de teléfono. Fingí curiosidad. ¿Quién es? Mi marido respondió con indiferencia. Ah, una productora de otra cadena. La he conocido varias veces por este programa, pero estoy segura de que vi cómo su mano temblaba ligeramente. Esa noche, me revolví sin parar junto a mi marido dormido. Tenía la corazonada de que algo iba mal. Su mirada ya no era la misma. Su titubeo al responder, y sobre todo, ese contacto desconocido sin nombre, mi corazón, se iba volviendo cada vez más pesado. Pasaron unos días. Un día, Javier salió diciendo que iba a reunirse con unos amigos. Extrañamente, mi corazonada se hizo más fuerte.
Decidí seguirle en secreto. Javier tomó el metro hacia la zona de Avenida de América. Lo seguí a distancia. Iba más arreglado y acicalado de lo habitual. Entró en un restaurante de lujo, que parecía ser el lugar de la cita. Al poco rato, entró una mujer. No pude verle bien la cara desde lejos. Era una mujer alta, con un abrigo negro elegante. Al verla, Javier sonrió radiante. Y ella, con naturalidad, le tomó de la mano. Él le correspondió con firmeza. Al ver esa escena, sentí que se me caía el alma al suelo. Esperé una hora, vigilando en secreto desde fuera del restaurante. Finalmente, salieron, mi marido y la mujer se dirigieron de forma natural al coche de ella y se marcharon. Yo no había traído mi coche y, aunque intenté coger un taxi, a esa hora de la noche, fue imposible. Así que ese día, los perdí. En ese momento, la frustración y la rabia me invadieron. Quería negar la realidad que tenía ante mis ojos, pero ya era demasiado obvia. Desde ese día, la pesadez en mi corazón se hizo más profunda. ¿Será que no? Seguro que es solo una productora. Intenté negar, pero al verlos juntos, la cercanía solo podía explicarse como una relación de amantes. No podía soportarlo más. Esa noche, después de que mi marido se durmiera, revisé su móvil en secreto, pero la contraseña había cambiado. No era el número que compartíamos antes. Siempre usábamos la misma. ¿Por qué solo él la había cambiado? En ese momento, mi corazón se sintió aún más hundido. Tenía el presentimiento de que estaba escondiendo algo. Al día siguiente, le pregunté con naturalidad: Javier, ¿has cambiado la contraseña del móvil? Mi marido dudó un instante, y luego sonrió y dijo: Ah, sí, vi las noticias sobre hackeos hace poco y me asusté. Te la digo, me dio la contraseña, pero dentro del móvil no había nada. La frustración y la desconfianza que sentí en ese momento, la pesadez en mi corazón, eran indescriptibles. Las conversaciones de mensajería estaban limpias, y el historial de llamadas era normal. Demasiado limpio. De hecho, parecía que todo rastro había sido borrado. Estaba segura, el mensaje que vi hace poco, hoy también ha sido maravilloso. Había desaparecido. Eso significaba que definitivamente había cosas que no debía ver. Pasé varios días así, solo quedaba una desconfianza y una pesadez cada vez más profundas en mi corazón. Esa noche, llegué tarde a casa después de una cena de empresa. La casa estaba tranquila y todas las luces apagadas. Caminé con cuidado para que Javier no se despertara, pero escuché una voz que venía del dormitorio de invitados. Mi amor, yo también te echo de menos. Solo espera un poquito más. Incluso escuché risitas. En ese instante, todo encajó. Aprovechando mi ausencia, y la dulzura que se notaba en su voz, sentí que mi corazón latía salvajemente y que me ahogaba. En ese momento, después de confirmarlo todo, salí de la casa en silencio. Por fuera, actuaba con normalidad, pero por dentro, la rabia y la determinación crecían. Me quedé un buen rato pensando delante de la casa. Por fuera, no pasaba nada, pero por dentro, la rabia, la traición y la idea de la venganza se mezclaban. En ese momento, tomé una decisión. Iba a desenterrar hasta el último detalle y sacarlo todo a la luz, pero no podía hacerlo sola. Así que empecé a buscar una agencia de detectives privados veteranos. Era para desvelar por completo la relación entre él y esa mujer, y confirmar toda la verdad. La venganza, ahora, no era solo rabia interior, sino un plan que empezaba a moverse. Me reuní con un detective privado. Tras hablar, decidí contratar sus servicios de inmediato. El precio era más alto de lo que esperaba, pero el dinero no era el problema en ese momento. Tan pronto como el contrato se firmó, el detective me dio 2 micrófonos espía y me dijo: esconda uno en la habitación donde él suele hablar, el otro, en el coche, bien escondido en la parte trasera. Así podrá grabar sus conversaciones diarias, y las que tenga con su amante cuando salgan. Los 2 micrófonos que me dio el detective eran diminutos. Apenas se veían, aunque estuvieran escondidos. Esto me quitó un poco la preocupación por la instalación, pero la tensión no desapareció. Ahora tenía una manera de escuchar y confirmar las pruebas directamente. El plan de venganza se estaba volviendo real y se concretaba.
Le pregunté además, ¿hay alguna forma de acceder al contenido de su móvil? El detective me dijo, para ver los datos anteriores, tendría que traerme el teléfono de su marido para hacer un análisis forense, lo cual es difícil en la práctica. En su lugar, podemos instalar un programa en su teléfono actual y crear un teléfono clonado. Una vez creado, podrá ver todos los mensajes, llamadas y contenido de mensajería que reciba o envíe a partir de ahora. En ese momento, el plan de recopilación de pruebas se hizo mucho más concreto. Ahora podía verificar no solo las grabaciones de los micrófonos, sino también los registros digitales. Por supuesto, la clonación del móvil era costosa, pero decidí hacerlo. Ahora podía verificar directamente todo el contenido que entraba y salía de su teléfono. El plan de venganza se acercaba cada vez más a la realidad. Finalmente, estaba lista para asegurar las pruebas. Primero, instalé el micrófono en la habitación con cuidado cuando mi marido salió. Busqué la ubicación menos visible, entre los cajones del escritorio, y me temblaban las manos. Luego, instalé el micrófono del coche y cloné el móvil a las 3 de la mañana, cuando él estaba profundamente dormido. Mientras escondía el dispositivo en el hueco del asiento trasero e instalaba el programa de clonación, mi corazón latía y mis manos temblaban, pero solo pensaba en asegurar las pruebas sin que nadie se enterara. Mis manos y mi corazón temblaban, pero sentía que el plan de venganza se acercaba poco a poco. Yo, como su esposa, ya no era la misma. Estaba lista para confirmar con mis propios oídos la traición de mi amado marido y convertir mi plan de venganza en realidad. Yo lo amaba de verdad, podría haberle dado mi corazón, podría haberle dado todo, pero ese amor y esa confianza me fueron devueltos con esta traición. Ahora, con firmeza, lo sacaría todo a la luz. A través del teléfono clonado, confirmé sus conversaciones. Mi amor, lo pasamos genial ese día. ¿Qué me pondré la próxima vez? ¿Y si me pongo el uniforme escolar, doctora? Javier, casi me vuelves loca ese día. El contenido era tan chocante que mis ojos apenas podían soportarlo. Javier no era el Javier que yo conocía. Ver esa otra faceta de él, tan recatado y callado en casa, me dejó la mente en blanco. Sentí el impacto como si me hubieran golpeado por detrás con un martillo. La rabia y la traición me invadieron. Sus conversaciones eran directas y explícitas, y continuaban cada noche. El número de teléfono, ni siquiera guardado con un nombre, se usaba para hablar de lugares y horas concretas, e incluso para compartir a qué hora salía yo para el trabajo. Estaban burlándose de mí. Mi corazón latía descontrolado. La traición y la humillación me envolvieron por completo, pero aún necesitaba ver a la mujer. Sentí el impulso de hacer algo de inmediato, pero sabía que la única forma era asegurar las pruebas y trazar un plan de venganza. Tenía que mantener la calma. Pensé que actuar impulsivamente ahora solo me llevaría a la derrota. Respiré profundamente y me serené. Desde entonces, no probé el alcohol. Necesitaba recuperar la calma y planear la venganza fríamente. Trabajo como jefa de equipo en una empresa de videojuegos, en el Parque Tecnológico de Madrid. Normalmente, soy una persona tranquila, pero cuando me asignan un proyecto, me sumerjo en él sin dormir. Esta situación era la misma. Ante la realidad de la traición a mi amor y confianza, me concentré totalmente en asegurar las pruebas con frialdad y trazar un plan de venganza. Ahora iba a indagar a fondo quién era esa mujer, qué clase de persona, y cuánto tiempo llevaban. Sacaría a la luz su traición hasta el final, y me aseguraría de que pagara el precio. Desde ese día, yo ya no era la de antes. A pesar de haber confirmado con mis propios oídos la traición de mi amado y confiado marido, tenía que fingir que no pasaba nada y sonreír. Era insoportablemente difícil fingir y actuar con normalidad frente a él, mientras por dentro se mezclaban la rabia y la traición. Me dolía el alma tener que ignorar la traición de la persona en la que confiaba y a la que amaba. Por eso, con la excusa de tener mucho trabajo, llegaba tarde a casa a menudo. Tenía que confirmar las pruebas en secreto y preparar mi venganza sin despertar sospechas en él. Me reuní de nuevo con el detective privado. Al ver los mensajes acumulados, el detective dijo: «Con esto, creo que las pruebas son suficientes». Tomé una decisión. «De acuerdo. Dejaré la gestión de las pruebas en sus manos a partir de ahora», le dije mientras le entregaba el teléfono clonado.
Me resultaba demasiado doloroso e insoportable seguir viendo sus conversaciones directamente, ahora tenía que buscar un abogado. Le conté toda la verdad a un amigo cercano que ahora era fiscal jefe. Él me advirtió seriamente: si usas un teléfono clonado, la prueba puede ser inadmisible, e incluso tú podrías ser sancionada. Ten cuidado. Pero al mismo tiempo, comprendiendo mi situación, me aconsejó: bajo ninguna circunstancia digas que lo clonaste. Y me presentó a un abogado matrimonialista, que era compañero suyo. Le expliqué toda la situación con honestidad al abogado que conocí a través de mi amigo. Le mostré el material, diciendo que lo había conseguido a través de la denuncia de un tercero. El abogado parecía saber la verdad, pero me explicó la posición legal con calma. No hace falta revelar todo el material, con unos pocos documentos, las posibilidades son altas. Contuve el aliento y pensé para mí. Es decir, si muestro solo unos pocos materiales que no parezcan clonados, tengo bastantes posibilidades de ganar. En ese momento, mi mente empezó a aclararse un poco. Era el momento de actuar con una estrategia fría, sin dejarme llevar por las emociones. Sentí que era el momento de moverme con un plan y una estrategia fríos, no con sentimientos. Así encontré una manera de responder estratégicamente mientras aseguraba mi protección legal. Gracias al consejo de mi amigo y del abogado, pude prepararme para el siguiente paso con calma, en lugar de por un impulso emocional. Ahora tenía que ver el rostro de esa mujer, solo así podría ejecutar la venganza correctamente, así que el detective privado se puso en marcha. Él me informaba de los lugares de encuentro de ambos, a través del teléfono clonado. Ahora ya no era una simple suposición, sino una etapa en la que podía comprender la situación basándose en hechos y pruebas concretas. El detective registraba la ubicación de mi marido a diario. Al ver el teléfono clonado, esos datos recopilados fueron de gran ayuda para comprender su patrón de comportamiento, y los lugares de encuentro. Ya no era una simple sospecha, sino un hecho que podía confirmarse con pruebas. Alquilé un coche, y seguí el de mi marido. Él aparcó en un parking público cerca del Retiro y esperó. 10 minutos después, un coche negro se acercó al de mi marido, y él bajó para subir a ese vehículo. El corazón me volvió a latir al ver a la mujer. Iba más maquillada de lo normal, y su falda era más corta de lo habitual. Era claramente diferente al aspecto que yo conocía. En ese breve instante, apreté los puños sin darme cuenta. Sentí que la rabia y la traición que se acumulaban en mi corazón explotaban momentáneamente. Respiré hondo y apenas logré serenarme, sintiendo el latido de mi corazón. Seguí a ese coche. Y como era de esperar, el coche se dirigió a un hotel en el barrio Salamanca. Sentí que mi cuerpo se congelaba. No era una simple sospecha, sino una realidad palpable. Aunque ya lo sabía, al confirmarlo con mis propios ojos, mi corazón se agitó salvajemente. Los seguí sigilosamente. Ambos se dirigieron a un hotel en el barrio Salamanca, de la mano. Ese hotel, que me resultaba familiar por pasar a menudo, se sentía tan ajeno y miserable ese día. Los observé hasta el final, viendo cómo subían de la mano en la entrada del hotel. Contuve la respiración. Saqué la cámara y grabé todo. La parte trasera de ellos entrando en el hotel, y hasta el momento en que pulsaban el botón del ascensor. De camino a casa, mi mente estaba en blanco. ¿Qué estoy haciendo? A pesar de haber confirmado el lado más feo de mi amado marido, en el fondo, había una parte de mí que no quería creerlo, pero las fotos, los vídeos, los datos recuperados del móvil, todo demostraba su traición. Y descubrí el nombre de la amante. El detective me envió un mensaje con su tarjeta de presentación y un perfil simple. Doctora Carmen Ayala, catedrática de Derecho, de una universidad prestigiosa. Descubrir quién era fue otro shock. Desde lejos, no me di cuenta de lo mayor que era. Era una mujer mucho más vieja que yo, una señora mayor. ¿Y Javier la amaba? Le daba su cuerpo y su alma. Sería por dinero. Su familia era económicamente desahogada, así que no sería eso. ¿Entonces qué? Su gusto por las mujeres mayores, la incomprensible traición y confusión. Mi corazón latía descontroladamente, y mi cuerpo temblaba. 8 años de matrimonio, años de noviazgo, todo el tiempo que la amé. De repente se sintió inútil.
La increíble realidad me oprimía el pecho. Solo pensaba en recuperar la calma. Lo que quedaba ahora era cómo usar esto estratégicamente. Carmen Ayala. Nunca olvidaría ese nombre. Desde ese día, rastreé sus encuentros periódicamente, se veían regularmente 2 veces por semana e iban al hotel. Incluso se vieron la víspera de la fiesta familiar, el día que yo fui sola a casa de mis padres. Mi marido volvió a ir al hotel. Recopilé todos sus horarios y vídeos, y volví a ver a la abogada. Le di el nombre, Carmen Ayala. Y le dije que iba a presentar una demanda por daños. Después de ver el material, ella me dijo: con esto es suficiente para demandar. Sin embargo, si tenemos pruebas más sólidas, la cantidad y la indemnización pueden ser mayores. Así que decidí prepararme de forma más meticulosa. Iba a registrar cada movimiento de ambos, incluso sus conversaciones. Después de ver a la abogada, fui a ver al detective privado. Cuando le conté la conversación que tuve con la abogada ese día, el detective me dio un USB con el material recopilado y me dijo: si le entrega esto a su abogada, probablemente será prueba suficiente. Pero, si es posible, es mejor que usted no lo vea directamente, señora. ¿Qué más material sucio habrá ahí dentro?, me pregunté. Al escuchar eso, mi corazón volvió a agitarse. Regresé a la oficina y reflexioné profundamente. Debía ver el material del USB directamente, o solo entregárselo a la abogada. La lucha en mi cabeza era interminable. Mi corazón se agitaba y la ansiedad y la curiosidad se mezclaban en mi interior. Después de mucho dudar, finalmente abrí la caja de Pandora. Mi corazón latía descontroladamente y mi cuerpo temblaba. Acababa de tomar una decisión irreversible. Me asustaba la realidad que se avecinaba, pero la determinación de confirmar la verdad dominaba mi mente. Pensé que ya sabía lo suficiente. Prefería enfrentarme a la verdad que dudar sin confirmarla. Mi corazón aún latía, pero mi determinación se fortalecía poco a poco. Sin embargo, me arrepentí después de abrir esa caja. Ojalá no lo hubiera hecho. Una pesadez me oprimía el pecho, y mi mente se llenó de confusión y shock. La verdad que acababa de descubrir me arrastraba a una realidad aún más profunda. Esa mujer se estaba burlando de mi marido, y él disfrutaba siendo objeto de esa burla por parte de una mujer mayor. En las fotos se veían objetos y ropas extrañas. Era difícil de creer, pero estaban planeando un futuro juntos. Abandonándome, fue el momento en que la rabia y la traición explotaron en mi corazón. En ese instante, me prometí, no los dejaría salirse con la suya. Usaría todas las pruebas que había reunido, y más registros que aseguraría en el futuro para destruirlos. Y esa noche, tracé otro plan, el de destrozar la reputación de Carmen Ayala, su universidad y su carrera. El siguiente paso era desmantelar su relación legal, social y humanamente. No podía posponerlo más. Aunque las pruebas reunidas hasta ahora eran suficientes, quería prepararme más a fondo. Solo así, esta venganza sería segura y satisfactoria. Primero, volví a ver a la abogada. Le entregué material adicional para las demandas por adulterio y divorcio, explicándole mensajes de texto de mi marido y Carmen Ayala, vídeos de entrada a hoteles, registros de ubicación, grabaciones de conversaciones en el coche, fotos y vídeos de ellos. La abogada asintió y dijo: con esto es más que suficiente, podemos presionar fuerte en ambas demandas, la de adulterio y la de divorcio. Me sentí aliviada por sus palabras, pero también me invadió una extraña sensación de frustración. Abogada, quiero venganza, una muy cruel. No solo quiero una indemnización y acabar, le dije con firmeza. La abogada pensó por un momento, y luego habló con cautela. A partir de ahora, le daré mi opinión personal, no legal. Una forma es golpear la posición social del amante. Ella es una catedrática. Ha violado la ética de la universidad y su honor. Si se hace muy público, el Comité de Ética de la universidad podría iniciar una investigación. También es una forma de que mucha gente se entere, si se corre la voz, y se le impide salir en televisión, y los estudiantes se enteran. Podría verse obligada a dimitir por sí misma, pero si no se convierte en un tema viral, podría ser contraproducente. Seguí el consejo de la abogada, y preparé denuncias a varios sitios,
Me dijeron que si se presentaba una denuncia, la universidad iniciaría una investigación. Ya había habido casos similares en los medios. Si una profesora infiel da clases a estudiantes, estos podrían rebelarse, pero no me detuve ahí. Publiqué la historia detalladamente en plataformas como Foro Coches, empecé a publicar de forma anónima en comunidades y redes sociales. Carmen Ayala, siendo una profesora universitaria y alguien que había roto un hogar, y que aparecía a menudo en los medios, empezó a generar interés. El post que subí se hizo viral, y la audiencia aumentó masivamente. Incluso los medios de comunicación me contactaron. Como había enviado material a varias cadenas, y se había empezado a publicar en varios sitios, salió la noticia de que la universidad iba a iniciar una investigación. En varios programas donde aparecía Carmen Ayala, otras personas empezaron a reemplazarla. Como se la conocía en los medios, aunque no se mencionara su nombre exacto, la gente la identificaba por su descripción y su área. Por esa época, mi marido se dio cuenta de que algo iba mal y me preguntó: «Elena, ¿por qué estás tan ocupada últimamente? ¿Pasa algo?». Yo le respondí con serenidad, sonriendo: «Estoy a cargo de un proyecto muy grande. Si lo termino, habrá buenas noticias. Solo espera un poco». Fingía normalidad, pero por dentro me reía. Sin que ellos lo supieran, todas las trampas ya estaban puestas. Solo espera un poco más. Se acerca el momento en que mi plan se hará realidad. Mi corazón se llenó de tensión y sed de venganza, e incluso un sutil escalofrío. Al día siguiente, recibí una llamada de la abogada. La demanda ya está en curso. Pronto se enviará la notificación judicial. Al escuchar esas palabras, mi corazón volvió a agitarse. Me di cuenta de que el plan se estaba concretando. Ellos se prepararían para responder con desesperación. Unos días después, como era de esperar, mi marido se horrorizó con los documentos del juzgado. Escuché su voz desde el dormitorio. «¿Qué es esto? Es verdad». Se acercó a mí con el rostro demacrado. «Elena, ¿qué es esto? Una demanda por adulterio». «¿Qué significa?». Le respondí con calma. Ya ni siquiera estaba enfadada. Ya no lo veía como un ser humano. Incluso le sonreí. «Lo sé todo. Sé lo que has hecho con Carmen Ayala, en el hotel, en el coche, y todas las conversaciones que os habéis enviado. No sabía que eras una persona tan vil. Honestamente, qué asco das. Gracias por decírmelo ahora». La cara de mi marido se puso blanca. «¿Qué dis? ¿Qué pruebas tienes para decir eso?». Saqué mi móvil y le mostré fotos, grabaciones, registros de ubicación y vídeos. Se arrodilló. «Lo siento, de verdad lo siento. Fue un error de un momento. Perdóname, podemos empezar de nuevo, ¿verdad?». «En ese momento», le dije fríamente. «No, estoy muy agradecida de haberme enterado ahora. Fuiste mi marido, pero a partir de ahora, eres mi enemigo. Nos vemos en el juzgado». Él se fue a la habitación sollozando, y al verlo, no sentí ni la más mínima pena. Él no solo se había burlado de varios años de mi vida, sino de mi vida entera, y por eso, debía pagar el precio. Trabajaba en una empresa de informática en Estados Unidos, y conocí a Javier por un amigo cuando visité España brevemente. Me gustó mucho desde el principio, y me enamoré profundamente. Mientras seguíamos saliendo, me llegó una oferta de trabajo de España. En realidad, podría haber crecido mucho más en Estados Unidos, pero vine a España solo por Javier. Le confié mi vida entera. Planeo volver a Estados Unidos una vez que termine este proyecto. Esta casa me la proporcionó la empresa, así que Javier no tendrá más remedio que irse con sus cosas. La conmoción de la traición fue tan grande como el amor y la vida que le entregué. La frustración y la rabia se mezclaban en mi corazón. Días después, me enteré de que Carmen Ayala también había recibido la citación judicial. La universidad inició una investigación por violación de la ética y su reputación ya estaba por los suelos. En redes sociales, los estudiantes empezaron a moverse, y los rumores universitarios se dispararon. Pero esto era solo el principio. El siguiente paso era el juzgado. Allí, desvelaría todas sus mentiras, y ganaría las demandas de divorcio y adulterio, y me aseguraría de que esa mujer nunca pudiera volver a dar clases en una universidad ni aparecer en televisión. De hecho,
Al revisar el teléfono clonado, también obtuve fotos y vídeos muy desagradables de ellos. Si subiera esas fotos y vídeos a Internet y a las redes sociales, no podrían mostrar la cara en público. La tensión y la sed de venganza se mezclaban en mi corazón. Finalmente, llegó el día del juicio. Las demandas de divorcio y adulterio se fusionaron. Mi marido, Javier, y la amante, Carmen Ayala, la mujer que ni siquiera quería llamar la amante, tuvieron que comparecer. Apenas entré en el juzgado, mi mirada se cruzó con la de él. Su rostro estaba pálido. A su lado estaba Carmen Ayala, vestida con un traje impecable, pero con profundas ojeras. Probablemente, no estaba tranquila, debido a la presión de los medios, la comunidad y la investigación del Comité de Ética de la universidad. El juez leyó la lista de pruebas presentada por mi abogada. Vídeos de entrada al hotel, archivos de audio del coche, mensajes de WhatsApp entre mi marido y Carmen Ayala, registros de ubicación, notas íntimas intercambiadas. Todo era evidente. El juez le preguntó a mi marido: ¿reconoce el demandado todos estos hechos? Mi marido apretó los labios y finalmente inclinó la cabeza, diciendo: «Lo reconozco». En ese momento, Carmen Ayala dijo apresuradamente: «Señoría, yo no tenía esa intención en absoluto, solo teníamos una amistad», pero cuando se reprodujo el archivo de audio preparado por la abogada, el juzgado se quedó en silencio. «Mi amor, ¿cuándo vas a terminar con esto? Estoy harta. Solo aguanta un poco más». Ella ni sospecha. «Nos divorciaremos pronto y nos iremos a Canadá». Esta frase demostró claramente toda su relación. El rostro de Carmen Ayala se puso blanco. Así, ninguno de los dos pudo seguir negando. La demanda de divorcio se resolvió rápidamente. El tribunal dictó sentencia. Se declara el divorcio por la causa justificada del demandado Javier Montes, y se ordena el pago de 50.000 euros de indemnización. Además, en la sentencia por daños y perjuicios, se condena a la demandada Carmen Ayala a pagar 80.000 euros por daño moral y social. En ese instante, me invadió una mezcla de tensión y catarsis, la confirmación de que el plan se había hecho realidad, y de que todo estaba terminando me invadió el pecho. En el momento en que se dictó la sentencia, solté un suspiro contenido. La mitad de la venganza estaba cumplida. Días después, me enteré de que Carmen Ayala había presentado su dimisión a la universidad. Todas sus apariciones en televisión fueron suspendidas, y de hecho, fue expulsada de la universidad y los medios. Lo mismo le pasó a Javier. Al correrse la voz en la cadena, él mismo presentó su dimisión. Después del divorcio, me enteré de que se había ido a casa de sus padres en el pueblo, casi desterrado, y yo, poco a poco, recuperé mi vida tranquila. Por supuesto, la herida seguía ahí. Pero la venganza se había cumplido en cierta medida. El momento de mayor traición en mi vida, y la venganza completa contra ella, esa fue la razón por la que volví a vivir, pero aún quedaba un último movimiento. Carmen Ayala menos, pero a Javier, no podía dejarlo así. La preparación para entregarle a Javier el verdadero infierno estaba casi terminada. Esa preparación había comenzado mucho tiempo atrás. A través de la dirección de los padres de Javier, supe que él estaba viviendo allí, escondido y en silencio, pero había otro obstáculo en esa casa. El padre de Javier era un político local con cierto renombre, y había sido preseleccionado por primera vez para las elecciones generales. Sin embargo, los índices de apoyo eran casi iguales a los del candidato rival, lo que aumentaba la tensión, así que publiqué un post titulado «La confesión de una esposa en las comunidades online de la zona», en los foros de madres y en los sitios de compraventa de segunda mano, la traición de mi amado marido, el adulterio con una profesora universitaria, la victoria en las demandas de divorcio y adulterio, e incluso la suspensión de la licencia docente. Pero no revelé su nombre. En su lugar, dejé una pista crucial: él es el hijo de un candidato a diputado de esta zona. Me han dicho que está escondido en la casa familiar. De hecho, desde que nos casamos, el padre de Javier me había menospreciado e ignorado. «Qué tan maravillosa es tu hija para tratarme así». La sed de venganza me quemaba por dentro. Las bocas de la gente son más rápidas y crueles de lo que se piensa. En solo un día, el rumor llegó a la familia de Javier. Y finalmente,
Su padre se enteró de todo, incapaz de soportar los rumores. El padre de Javier lo echó de casa. Escuché que su madre, entre lágrimas, rompió la relación con él, y que sus hermanos cortaron el contacto. Finalmente, el padre de Javier perdió las elecciones por un 1% de diferencia. Javier terminó alquilando un piso en un barrio humilde, escondido, tampoco pudo encontrar trabajo. El estigma de ser un hombre infiel era más fuerte que su nombre. Javier apenas sobrevivía con trabajos esporádicos, solo en un mundo sin amigos. Y yo, solo ahora, empecé a sentirme un poco en paz. A veces, llegaban mensajes de WhatsApp de Javier. Lo siento mucho. Estoy viviendo así. Por favor. Perdóname una vez más. No respondí. Todo había terminado, y la venganza fue suficiente. Ahora, voy a empezar una nueva vida. Planeo fundar una nueva empresa en Estados Unidos. Javier todavía ignora muchas cosas sobre mí. De hecho, aún conservo 100 bitcoins que compré cuando trabajaba en la empresa de IA en Estados Unidos, y tengo una pequeña participación en la empresa fundadora de IA. Esa empresa ha crecido enormemente, nunca se lo conté a Javier. Honestamente, ni yo sé por qué no lo hice, así que planeo vender parte de mis acciones para fundar una nueva empresa. Planeo empezar de nuevo con gente nueva, nuevas relaciones y personas en las que pueda volver a confiar. En un lugar nuevo. Javier Montes. Carmen Ayala. A partir de ahora, su verdadero infierno comenzará. Quizás llegue el día en que triunfe enormemente, y vuelva a mostrarles quién soy. Para entonces, probablemente estarán más sorprendidos que ahora. Si me entero de que se están recuperando, los volveré a pisar. Todavía me queda mucho material sucio sin revelar. Gracias por ver hasta el final. Si les ha gustado, suscríbanse y denle a me gusta. Que tengan salud y sean felices.